bien, y digamos, este cambio que querés realizar, perdón, este cambio que estás considerando realizar, ¿tenés pensado hacerlo ahora, lo antes posible, o de acá a unos meses? No, lo antes posible que se pueda generar un cambio sería lo mejor. Sinceramente no estoy desesperado, pero sí me gustaría poder. Bueno, bueno. Miren, ahí, esa pregunta que hiciste recién, es una pregunta de urgencia, justamente. Bien, tipo esto de cómo conocer si realmente todo, bla, bla, bla. Bueno, ahora quiero explicarles una cosa. ¿Vieron el dolor futuro? ¿Sí? El tema del dolor futuro, bla, 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 que es el último que se hace. Una vez que vamos a recordar los estadios, ¿no? Entonces nosotros entramos a una llamada, que hacemos rapport, sentada de base, empezamos a conocer información de A y de B en simultáneo, idealmente la mayor cantidad de información posible que podamos conocer respecto de cuál es la situación actual de la persona y de qué está rodeado toda esta persona y cuál es la situación deseada de esa persona, qué es todo lo que quiere lograr, por qué motivo, bla, 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 bla. Cuando tenemos todo eso y esa brecha está como bien armada, empezamos a hacer qué. Dolor presente, ¿no? Empezamos a indagar un poquito en esos dolores respecto de la situación actual de la persona, empezamos a conocer en profundidad, a hacer preguntas digamos, busquen de forma genuina y de forma como, que busquen el impacto en los oídos de la persona que me escucha, ¿no? Busquen que la persona realmente se abra y me diga esta estrella polar que estamos buscando. Eso es parte del dolor presente, ¿sí? Buscar esa estrella polar, buscar ese dolor, esa incomodidad, llámenle como más les guste, ¿sí? Pero se entiende el concepto. Después del dolor presente, hacemos el placer futuro, que es literalmente, les aclaro, y si no les había quedado claro, vale la redundancia, aclaro ahora, que no es el más importante el placer futuro. Porque las personas se mueven mucho más por cosas que le duelen que por cosas que van a obtener después. Porque lo que le duele le está ocurriendo. Lo que le va a venir después no ocurre todavía, es un futuro que no sabemos, es incierto. ¿Sí? Pero lo que está pasando, el problema en sí, es algo que ocurre. ¿Sí? Es algo que ocurre y que tenemos que hacer que la persona vea. Entonces, dolor presente. Hacemos placer futuro, le preguntamos un poquito de eso, pero dolor presente, mucho más énfasis a dolor presente que a placer futuro. Y después de eso, el dolor futuro, el famoso dolor futuro ese de proponer esa situación en donde la persona siga exactamente igual de acá a unos meses, no tiene que ser así nomás esa preguntita y listo. Lo que yo me doy cuenta con muchos de sus roleplays, no con todos, pero con una buena parte de ellos, es que ustedes lo que hacen es identificar este proceso que yo les acabo de explicar y como que, ¿vieron el béisbol? Que van los pibitos corriendo y pisan la cosita blanca y la pisan nada más. Yo siento que lo que hacen ustedes es eso, de las cositas blancas son los estadios de la llamada que les explico y ustedes son el corredor. Tipo, yo siento que lo que ustedes hacen es pisarla y salir corriendo y pisarla nomás. Bueno, lo que tienen que hacer en realidad es todo lo contrario del béisbol, que es pisarla e ir lo más rápido posible. Ustedes tienen que llegar a la cosita blanca, pisarla, dar la vuelta, ver si la pueden manchar toda de tierra, agarrar, la mean un poco. O sea, tienen que, tipo, dar vuelta a cada una de esas cositas blancas que serían los estadios. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes llegan al dolor futuro, ¿sí? Que sería lo último, vamos a decirle entre comillas, dale, anda tranqui, Tommy. O sea, salí nomás de la llamada sin cortar. Cuando ustedes llegan a este dolor futuro, que vamos a decir entre comillas es como el último estadio más importante, porque lo que viene después, recuerdan, es preguntar si tiene el tiempo, evitarnos esto de las dudas, bueno, obviamente la calificación financiera, pero son cosas más logísticas, ¿sí? No son cosas tan abstractas, vamos a decir, como la parte previa a lo que es dolor futuro. Dolor futuro, vamos a decir, es el último estadio de lo abstracto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok, perfecto. Bueno, Leo solo me responde. Cuando hacen dolor futuro, ustedes tienen que hacer este tipo de preguntas. Si la persona no entra en dolor futuro porque no se le hacen esto de, así como dijo Lauti recién, tipo le decís, bueno, che, Lauti, hipotéticamente hablando, o sea, a mí siempre me gusta plantearlo, me gustó como lo hizo Leo, me gustó como lo hizo Leo. Leo, yo estaba viendo el roleplay tuyo y lo hiciste bien, porque antes de hacer incluso placer futuro, vos le dijiste a la persona, mira, o sea, a mí me gusta siempre preguntarles esto a las personas del otro lado, porque bla, 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 metiste un versito ahí que está bueno, y le dijiste,
me gusta plantear la situación más positiva de todas y la más pésima de todas. Entonces, le preguntaste tipo el placer futuro así medio por arriba y después le dijiste, bueno, ahora como te había dicho antes, tipo metiste un buen frame, una buena previa, vamos a llamar, y le hiciste el dolor futuro de decir, che, si vos ahora, como te había dicho al principio, que me gusta plantear los dos casos, suponte que vos de acá a 6 meses, pasan 6 meses y vos estás exactamente en la misma situación en la que te encontrás hoy, sin el tiempo, y ahí le tirás todos los dolores. Si no se la haces así nomás por arriba, porque vos, por ejemplo, Axel, acá, se le hiciste como muy por arriba, muy de piso la cosita blanca y salgo corriendo porque ya la hice, ¿no? Entonces se le hiciste como muy por arriba. En cambio, darle más énfasis, poner los dolores en el medio, ¿qué pasaría si de acá a 6 meses vos seguís estando así en esta situación donde estás ganando esa plata que te va bien, pero no tenés tiempo para disfrutarla, estás durmiendo para el orto, te seguís en la misma situación o capaz que incluso peor? O sea, ¿cómo sentís que te afectaría eso? Eso es dolor futuro, ¿no? Porque estoy hablando de algo que puede llegar a pasar y eso le va generando una urgencia a la persona de decir, che, puede llegar a pasar este escenario pésimo. Suponte que la persona no entra en dolor futuro y nos dice algo similar a lo que te dijo Lauti. No, yo siento que algo podría encontrar, algo voy a encontrar, no me voy a ahogar en un vaso de agua. Volvemos a ver si puede llegar a entrar de vuelta en dolor futuro. No, eso sí, no lo dudo. No dudo que vos vas a hacer todo lo necesario para salir de esa situación porque realmente se te nota comprometido y todo, pero a ver, en el año 2020 hubo una pandemia, nadie de nosotros pensó que iba a haber una pandemia y sin embargo ocurrió. Entonces, como situación hipotética, en este caso pésimo, como te dije que me gusta plantear, ¿cómo sentís que te afectaría si esto por H o por B ocurre? De que vos estás en la misma situación. Y ahí ves, le tiramos de vuelta la misma reframeada y a ver si entra. Suponte que ahí te dice, porque entra y te dice, no, y la verdad que sí, sería una paja. ¿Por qué? No, y sería una paja, o sea, ustedes se tienen que convertir en nenes chiquitos, boludo. ¿Viste que los nenes chiquitos te preguntan por qué todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo mismo, pero sin parecer un pelotudo de 5 años, como una persona adulta, pero siguiendo la misma lógica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de esa manera es como vamos a hacer hablar a la gente. Entonces, ahí nos va a decir, oh, sí, la verdad que sería una lástima por esto, por esto, por esto. Y no, porque no podría estar con mi familia y suponte que tengo una novia, no sé. Les dicen todas las cosas negativas que... Entró en placer futuro. Vamos a cerrarlo ahí. Perdón, en dolor futuro. La persona entró. Cuando logran que la persona entre en dolor futuro, ¿sí? Después de dolor futuro, no ocurre un desorden, porque yo siento que ustedes tienen un desorden después de eso. Cuando terminan dolor futuro, para que tengan claridad, los pasos que siguen son es dolor futuro, urgencia y compromiso. ¿Bien? Guarden esto, guárdenselo. Dolor futuro, urgencia y compromiso. Cuando la persona entró en dolor futuro, yo ya piensen que antes de esto ya le construí en teoría la brecha, la persona ya entiende lo lejos que está A de B, ya entiende que la situación de hoy, o al menos la hicimos consciente o la hicimos más consciente de lo dolorosa que es su situación actual, ¿sí? No tener tiempo, no poder ganar plata y no disfrutarla, no poder pasar tiempo con su familia, esto, lo otro, todas las cosas no cómodas, poco cómodas de lo que es situación actual, o sea, dolor presente. Le planteamos placer futuro y le hicimos ver en un cuadrito qué tan feliz sería, a diferencia de lo que está hoy. Y cuando terminamos con dolor futuro, después de eso, ¿por qué hacemos urgencia y compromiso? Por una cuestión, o sea, no sé cómo explicarles a nivel psicológico por qué se hace o qué genera en la cabeza de la gente, les voy a ser sincero, porque tampoco soy Franco Piso, pero, pero realmente es importante que lo hagan de esta forma. ¿Por qué? Porque después del dolor futuro, que ustedes le pregunten algo de urgencia hace mucho más sentido que se lo pregunten en cualquier otra parte de la llamada. ¿Se acuerdan que yo a veces siempre les digo como que es importante no quemar las preguntas? Tipo, tenemos una buena pregunta para hacer, no la tiremos en cualquier momento. No le puedo decir cómo sentís que te afectaría esto cuando me dicen el minuto 1,5 que se va a quedar sin laburo, ¿entendés? O sea, no hay que quemar las preguntas. Entonces, preguntar algo de urgencia, como por ejemplo eso que habías preguntado vos, Axel, de, che, bueno, lo que me interesa saber es, o sea, esta situación, ¿sí? Esta situación que ya hablamos, que me estuviste contando y todo esto bueno, que te viene pesando, ¿no? También teniendo en cuenta que hace 1 año y medio estás atravesando todo esto. ¿Vos cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir soportando esta situación de incomodidad que te está pasando hoy? Eso es una pregunta de urgencia.
Porque la persona muy probablemente me va a decir que nada, que no quiere soportarlo más, qué sé yo. Ok, entonces, digamos, ¿a vos te gustaría cambiarlo lo antes posible o si sigue ocurriendo no tenés problema? Otra pregunta de urgencia. 2, 3 preguntas. No hace falta que se embolen así preguntando 500 cosas porque si no, no tiene sentido. Pero 2, 3 preguntas para hacer consciente a la persona de que es urgente. Y acá, después de esto, podés incluir eso que vos me catalogaste como prioridad en compromiso. Hicimos entender a la persona que es urgente. Utilicen la pregunta que quieran, simplemente piensen que tiene que percibir la urgencia del otro lado de la persona. Esos son 2 ejemplos que les acabo de dar. ¿Hasta acá se entiende? ¿Me siguen o no me siguen? Porque les estoy explicando muchas cosas. Por ahora yo bien. Sí, se entiende. Ok. Entonces, cuando ustedes hacen dolor futuro, compromiso, urgencia con esas preguntas, ya, le hicieron ver a la persona lo malo que sería, tipo, seguir en la misma situación, no dar un paso adelante, todo esto es la idea que queremos que la persona se lleve, no dar un paso adelante, seguir procrastinando, le provocaría estar en una mala posición, bla, bla, bla. Le hicimos preguntas de urgencia que hacen entender a la persona al otro lado que realmente es una situación que requiere urgencia, que tiene que cambiarse lo antes posible, bla, bla, bla. Ahí va la pregunta de compromiso, porque hacemos que la persona se comprometa, o sea, se diga a ella misma que está comprometida a cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque no puede vivir lo que Dolor Futuro me planteó y porque me dijo que es urgente cambiarlo. O sea, ¿se entiende la lógica de por qué va junto? Sí, claro. Ok. Entonces, Dolor Futuro, urgencia, y después de urgencia es compromiso. Y ahí va la pregunta esa de prioridad, Axel, que vos me decías, bueno, de una, perfecto, listo. Entiendo entonces que te parece una situación que deberías de cambiar lo antes posible, eso me parece fantástico. Me parece fantástico también que estés, que al menos te dispongas a entender y tengas el suficiente, el suficiente, como que dejes de lado tu orgullo para hacerte consciente a vos de que tenés que cambiarlo lo antes posible. Y eso está buenísimo. Pero lo que yo realmente quiero saber es qué nivel de compromiso vos tenés con esto. ¿Para vos esto es una prioridad o no? Tipo, ¿es prioritario para vos cambiarlo? ¿O qué onda? Una pregunta de compromiso. Fíjense que no hay una estructura como tal en mi pregunta, no es que es una pregunta específica, pero es lo que les dije al principio de la llamada. Es más importante cómo lo dicen, la tonalidad que usan y la gesticulación al hacer la pregunta que la pregunta en sí. Fíjate que yo le dije tipo, ¿qué onda? Le termino la pregunta con ¿qué onda? Tipo, uno si está ubicado en otro contexto puede sonar muy poco profesional, pero la forma en la que yo lo estoy diciendo me va a permitir obtener la respuesta que quiero obtener. ¿Se entiende? Bueno, compromiso. Preguntas de compromiso, tipo como esa, o preguntarle directamente, tipo, che, vos, te hago una pregunta como más personal, digamos, o sea, porque quiero que me respondas de la forma más genuina, porque al fin y al cabo ya llegamos hasta acá, estaría bueno como ser transparente, siguiendo la misma línea de la llamada. ¿Vos estás comprometido con esto? Tipo, ¿estás comprometido a hacer todo lo que hay que hacer para cambiar esta situación? Porque nosotros te vamos a dar el 50%, pero vos tenés que poner el otro. ¿Vos estás comprometido a poner ese 50% de vos o no? Ahí sí puedo aplicar una pregunta cerrada. Porque lo único que me interesa es hacerle sentir el compromiso a la persona. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, Sí. bien. Vos sabés que yo Sí. tenía una duda con eso, que yo antes tipo, lo preguntaba antes y ahora con esto como que me ayuda como a modificarlo. No, bueno, para que lo tengan en claro, porque lo vi en muchos de ustedes Sí. y no, ¿saben lo que pasa? Hay veces que nada, o sea, no, ese trabalengua que les dice Fede, hay cosas que sabemos que no sabemos, que sabemos que no sé qué cosa, que yo ni lo entiendo porque es medio trabalengua, pero es eso, ¿no? Es parte de eso. Es parte de, hay cosas que para mí son obvias, pero en realidad no son obvias. ¿Bien? Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, lo tenía como obvio, porque digo, nada, boludo, pero es obvio, o sea, le hago una pregunta de urgencia porque lo hago después de esto, porque tiene mucho más sentido, y después le hago el compromiso para hacerle sentir a la persona y me le como la cabeza y le hago la psicológica. Yo lo veo de esa forma, ¿entendés? Pero no para todo el mundo es obvio. Y quizás porque a mí me es más sencillo, no quiere decir que para el resto lo sea. Entonces, me parecía súper importante como hacerles una explicación más a detalle, estando incluso ustedes en llamada, no simplemente en un video para responder a sus dudas,
de cómo es que funciona la aplicación de dolor futuro y lo que se hace después, porque tiene mucha importancia y para que también no se desordenen haciendo esas preguntas, porque a veces hacen esas preguntas en cualquier otro momento de la reunión y pierde potencia la pregunta, ¿bien? Es mucho más influyente en la cabeza del prójimo preguntarla después de eso, o sea, en este orden que les acabo de explicar, a que en cualquier otro momento de la llamada. Entonces, acuérdense que todo lo que le dije en principio, hasta llegar a dolor futuro, como se los dije recién, dolor futuro, después de dolor futuro, urgencia, y después de urgencia, compromiso. Y recién después de ahí es donde ustedes se evitan estas objeciones logísticas post oferta de si tiene el tiempo, de si necesita hablarlo con alguna persona, el Open Wallet para la parte financiera y alguna otra cuestión que haya quedado pendiente, que no suele ser mucho más que eso. Pero es importante que antes de pasar a esa parte logística, le den un giro, una vuelta de tuerca a ese triángulo hermoso que construyeron, porque si no es lo mismo que nada, es como, bueno, está bien, armo una rebase, me hago un relaburo de la puta madre, un descubrimiento terrible, pero no le termino el compromiso, no le termino con la urgencia. Es como, no sé, boludo, tipo, no sé, boludo, llevar a... Te va a Capital a ir a verte con una piba, te gastás 200 lucas y te volvés a tu casa. ¿Me entendés? Estamos todos locos. Entonces, nada. No sé si era el ejemplo más correcto, pero bueno. ¿Se entiende? Se entiende. ¿Se entiende? De una. Listo. Entonces, nada. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Bueno. la verdad que no.